Está bien, hiciste quinta semana de la serie Retoma tu vida. Si tienes tu Biblia, ve a 2 de Samuel capítulo 6, donde estamos en un mensaje que estoy titulando El Rey está pasando. El Rey está pasando. Voy a leerles todo el capítulo completo. Podía haberle cortado y retomado pocas cosas aquí y allá, pero todo está muy bueno y lo voy a leer por un minuto y vas a decir, esto es bastante, ¿qué puedo hacer con todo esto? Solamente espérate, pero si estás diciendo, Levi, estás leyendo bastante escritura, bueno, tú necesitas bastante trabajo. Entonces simplemente aguántame un poco y no se te olvide que acabas de ver 17 episodios de cualquier serie, cualquier plataforma que tú estás viendo. Son solamente 23 versículos. Es mejor de lo que has estado haciendo. Y 2 de Samuel 6 dice, una vez más David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo ese ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de ahí el arca de Dios, sobre que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Aminadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, es no Ohio, es diferente, es un nombre diferente. Ahío, hijos de Aminadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca de Dios. Mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos, al llegar a la parcela de Nacón, como sea, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó, vean esto, porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Perez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladasen a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Así fue como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca, cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido de tan solo un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con un gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de David, se asomó a la ventana, y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso, y a cada uno de los israelitas que estaban ahí congregados, que era una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles, una torta de uvas pasas. Después de esto, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó, «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de los esclavos de sus oficiales». David le respondió, «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel para que
que es el pueblo del Señor, de modo que seguiré bailando en presencia del Señor, y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, estas mismas esclavas de quien hablas me rendirán honores. Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Los mosquitos no tienen nada que ver con la malaria. Eso era el conocimiento común al final de los 1800, al principio de los 1900. Los expertos creían que las hormigas eran las culpables. Y los expertos de aquel día hicieron todo lo que fuera posible en áreas donde la malaria y la fiebre amarilla estaban brotando, de alejar las hormigas de la gente, especialmente de la gente que está enferma. Y este mito, esta mentira, fue responsable de la muerte de más de 20,000 personas durante uno de los proyectos más ambiciosos en la historia del hombre. Y estoy hablando, claro, del trayecto de 50 millas del Canal de Panamá, que enlaza el Océano Atlántico con el Océano Pacífico para que los barcos puedan ahorrarse este viaje alrededor de toda Sudamérica y tener este pasaje entre Centroamérica. Y esto se tardó 30 años en construir. Y con el dinero de hoy serían $7 billones. Y durante las primeras dos décadas de este proyecto, como entre 2,000 y 23,000 personas murieron, casi todos ellos de fiebre amarilla y malaria, y ninguno de ellos obtuvo esta enfermedad por medio de las hormigas, pero los expertos creían y predicaban que las hormigas traían esto del interior de la tierra. Tenemos que detener a estas hormigas. Y las primeras 2 décadas, cuando estaban tratando de construir el Canal de Panamá, primero los franceses, pero hasta que se les acabó el dinero, y gracias a Teddy Roosevelt y los Estados Unidos, la ambición de los Estados Unidos de tratar de ver esto completado para utilizarlo por tropas militares, tomaron este proyecto, pero los expertos, de nuevo, incorrectamente declararon que lo que necesitamos hacer es que tenemos que detener estas hormigas. Entonces no permitían la compra de mallas mosquiteras en los hospitales que podrían alejar o evitar los mosquitos entraran. Y lo que he estado leyendo en cuanto al Canal de Panamá, y que he estado bastante ocupado este verano, es que ellos tomaban cualquier árbol frutal, y ponían este anillo, cortaban ese anillo en el tronco, y era como una fosa que trataban de evitar que las hormigas subieran a estos árboles, y se trataban de evitar que las hormigas entraran a los hospitales. Y al principio eran 3 que de cada 4 personas fueron admitidas al hospital a causa de la fiebre amarilla. Y las patas de las camillas, las camas en los hospitales ponían estas vasijas con agua para que las hormigas no sirvieran. Pero las ventanas estaban completamente abiertas. ¿Y saben a quién les gusta el agua estancada? ¿Saben a quién le gusta acercarse a estas albercas que el hombre ha creado? Estos mosquitos que acarrean la fiebre amarilla. Entonces esos mosquitos entraban, y mientras la gente trataba de detener a las hormigas, los mosquitos era el problema que lo acarreaba. Y después de que los americanos empezaron a trabajar y luego pudieron encontrar la solución, pusieron mallas mosquiteras, removieron estos anillos y estas vasijas con agua. Y finalmente, después de 30 años, cuando se abrió el Canal de Panamá, solamente 2,000 personas tuvieron malaria en lugar de las 23,000 personas que tuvieron en las primeras 2 décadas. Entonces, puedes hacer lo correcto, pero de la forma incorrecta. Trataban de luchar contra esa enfermedad, pero estaban haciéndolo contra el enemigo incorrecto. Estaban tratando de
de eliminar a las hormigas en lugar de los mosquitos. Y esto es lo que está pasando aquí en este pasaje. Usa está haciendo lo correcto, pero en la manera incorrecta. Pero vamos a regresar un poco, porque parece algo tan agresivo cuando lo leemos, pero también para David, que él fue tan sorprendido. Porque sabemos que David tenía el deseo de su corazón de traer a Dios al centro de su vida, traer a Dios al centro de la nación de Israel, y entonces no había iniciado esto, que es una ciudad que había sido controlada por los jebusitas y jebuseos, y él estaba tratando de traer el arca del pacto, donde había estado detenida durante 30 años, desde que se había sido traído de los filisteos, que la habían tenido bajo su control. Sería como es traer, se habían robado este acta pensando que les iba a traer una buena suerte, pero no les trajo nada más que mala suerte a los filisteos. Era como una película de Indiana Jones. Entonces finalmente la dejaron ir, la llevaron a una hacienda, a un rancho, ahí la abandonaron, y durante 3 décadas ahí se quedó. Y entonces David nos expone en detalle cómo él está deseo que el arca, que simbolizaba la presencia de Dios, que simbolizaba la gloria de Dios, que era capaz de cubrir nuestros pecados, y era como una pequeña imagen, un vislumbre del cielo. Y es por eso que tenían estos querubines, estos ángeles que estaban cubriéndolo, y dentro de ella estaban las tabletas quebrantadas con los 10 mandamientos, las tabletas originales. Eso es otra historia, pero era un símbolo de qué es lo que necesitaba ocurrir para que mantener, bajo nuestra inhabilidad de mantener las leyes de Dios, que Dios nos va a cubrir y que podemos entrar en la presencia de Dios. Y entonces esta caja que estaba cubierta de oro simbolizaba la presencia de Dios. Y en el Salmo 132 nos dice que como no podía dormir, no podía comer, porque él deseaba traer la presencia de Dios, más ponerla en el centro de su nación. Él quería que toda la nación de Israel se abandonara a la idolatría y todas estas tonterías y regresaran su corazón a Dios. Y él estaba traer la presencia de Dios. Y ¿cómo podía no hacer lo que todos sus vecinos estaban haciendo, lo que el resto del mundo hacía? Y era un buen deseo, pero esto lo había delegado a esta familia que durante 30 años cuidado del arca, y el hijo de Abinadab, Usa, tuvo esta idea. Bueno, vamos a traer el arca con estilo, no como se había hecho anteriormente, sino hacerlo como los filisteos. Entonces es lo correcto, pero haciéndolo de la forma incorrecta, porque en Éxodo 25 específicamente prohíbe cualquier otro método de transportación del arca del pacto que no sean 2 varas cargadas por 4 personas, y estos no son cualquier persona, sino son descendientes de Aarón, son de los levitas. Ellos deberían cargar el arca sobre sus hombros, mientras estas varas habían atravesado por estos anillos que nunca se eran quitados, y era la única forma en que debería ser transportada, y nunca debería ser tocada por la mano humana. Pero los tiempos han cambiado y podemos hacer las cosas mejor, y realmente a Dios no le importa. Entonces ellos pusieron el arca en una carreta que es como los filisteos habían transportado, y cuando la carreta empezó a caerse porque los bueyes empezaron a tropezar, entonces él puso su mano y Dios lo golpeó en ese momento y él murió. Y algo parece tan rudo, tan agresivo. Dios parece que necesita poder controlarse un poco mejor. Ni siquiera le dio una advertencia, sino ¡bam! Pero la verdad es que esto es la punta del iceberg, que hay un problema mucho mayor, porque él había pasado los últimos 30 años cuidando esta caja y entendiendo todas las leyes, y tenía acceso a esta información. Él sabía todas las reglas, él sabía todas estas cosas. El problema es que él había empezado a sentirse bastante importante, y esto es lo que te pasa cuando se te da una tarea muy importante. Dios nos ha dado una tarea muy importante, el llevar este mensaje de Jesús al resto del mundo, pero no debemos confundir
la tarea que se nos ha asignado con la importancia de que nosotros dejamos de hacer las cosas que Dios nos ha llamado y podemos justificar de cómo lo estamos haciendo y en la forma en que lo está haciendo. Usa representa este espíritu religioso. Eugene Peterson lo pone muy bien en su autobiografía. Dice, Usa es la persona que había puesto a Dios en una caja y oficialmente había asumido la responsabilidad de estar separado del mundo. Los hombres y mujeres se mantienen presentándose y ellos se separan del resto de la gente común. Y esto no fue algo que sucedió repentinamente, sino se llevó algunos años en ocurrir. Usa había adoptado una formalidad religiosa y el hecho de que él haya puesto su mano, yo voy a poder cuidar a Dios. Yo no tengo que preocuparme cómo debo hacerlo. Yo te estoy trayendo en este viaje a Dios. Ve qué tan bonito, carro tan bonito he creado para llevarte a... ¿Qué tal el resto de la semana? No, esto lo vamos a hacer, pero tú permites que Dios te acompañe en esta hora, en este momento. Si él estaba escuchando la misma música, pero él no estaba danzando en su interior, en su alma. Y es porque él, en la forma exterior, estaba siguiendo la rutina, pero en su interior estaba completamente muerto. Y esto es el latido de este mensaje. Una religión que tú puedes controlar no tiene poder para salvar tu alma. No había una realidad, no había un pulso. Usa estaba en control. Dios estaba siendo llevado por esa carreta que Usa había construido y él estaba listo para atrapar a Dios, para cacharlo. Tú no necesitas a Dios que tú puedas decir. Tú necesitas un Dios que te pueda cachar cuando tú estás a punto de caerte. Tú no necesitas un Dios que tú necesitas mantener de pie. Entonces la muerte de Usa, que durante años ha estado evolucionando, finalmente llegó a su conclusión. Y David está horrificado. ¿Qué está ocurriendo aquí? No tenía esa imagen. Él tenía la mejor intención. Él solamente quería ser un rey que había sido un pastor. Tenía ese corazón, pero no puedo aguantar, no puedo soportar que el arca está sentada allá en esa casa. Sí, Dios debería estar aquí en el centro de la nación. Vamos a tener una fiesta. Entonces él es un músico y trae a todos sus amigos que son músicos. Y entonces dice, esa carreta, no estoy seguro si es como debería ser, pero finalmente Usa cae muerto y se cancela esa fiesta. Dios es algo real. Y dice que en el texto que David estaba enojado con Dios y no estaba dispuesto a ir más lejos. Y esto te muestra que Dios no es un Dios caprichoso. Dios no está esperando a alguien que se equivoque para que él lo pueda matar. Sino Usa había estado en esta trayectoria y se le había dado oportunidad tras oportunidad y que no era algo exterior, no era algo externo que debería estar haciendo, no era que una persona más importante y no era que una persona que iba al frente y el carro que llevaba la presencia de Dios iba por detrás y yo voy a asegurarme que no te ocurre nada. Si Dios estaba molesto, no solamente te va a matar allá la primera oportunidad. Sí, cuando David estaba enojado con Dios, él estaba confundido, él no entiende. Dios no hace nada sino su bendición, porque Dios puede soportar tus emociones. Él es suficientemente grande para soportarte, aun cuando estás confundido, cuando estás adolorido, cuando estás llorando. Así que David está trayendo el arca que había estado sentado en la casa de Obed, y él lo había bendecido durante bastantes años, aun cuando estaba siendo ignorado. David quiere ver estas bendiciones. Entonces dice David, bueno, vamos a hacerlo otra vez. Pero él ha aprendido algo. Él ha tomado tiempo para leer Éxodo 25. Vamos a tener que traer estas varas. Y el arca debe ser transportada apropiadamente. Esa carreta fue quemada y ahora vamos a hacerlo otra vez. Entonces empezaron a tomar
Paso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y van a tomar el séptimo vaso y David dice, deténganse en ese lugar. Y luego él hace un sacrificio y ese sacrificio es ofrecido a Dios y no solamente es un ofrecido, sino nos dice qué tipo de sacrificio. Había diferentes tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento, pero los sacrificios que David hizo era un holocausto, que era una ofrenda quemada. Es que antes de que fuera ofrecida, entonces las manos eran puestas encima de la cabeza de este animal y ceremonialmente todos los pecados de las personas que están ofreciendo ese sacrificio eran transferidos. Es como cuando estás en la escuela, cuando tu maestro no viene un sustituto. Entonces hay un precio que hay que pagar por lo que has hecho, y en lugar de yo presentarse a mí, entonces eso puede ser transferido en la cabeza de este animal. Es una imagen de la cruz. Todo ese sistema de los holocaustos estaba viendo aquel día en donde Jesús estaría colgado en ese árbol, y como Isaías dice, los pecados de todos nosotros estarían puestos en él, y aquel que nunca pecó estaría colgado ahí como si hubiera cometido todos los pecados y ver la justicia de Dios. Gracias, Jesús, que tú estuviste dispuesto a ser nuestro sustituto. Que es así como los juegos hambrientos. Su nombre no fue sacado de la lotería, pero ella estaba dispuesta a él estuvo dispuesto a ser colgado ahí en ese árbol. Es como esa serpiente que Moisés levantó en el desierto. Fue aquel que llevó nuestros pecados. Y es lo que David está diciendo aquí. David se dio cuenta del problema, que Usa tenía esta formalidad religiosa. Estaba muerto en su interior. Él había puesto a Dios en esta carreta, pero no se había dado cuenta que la única manera en que yo puedo estar delante de Dios, de tener la presencia de Dios, es cuando alguien se encarga de nuestros pecados. Entonces lo que él estaba haciendo, él estaba señalándonos a la cruz, y esto pasaba después del sexto paso. Si el 7 en la Biblia representa la plenitud, como 7 días de la semana, y luego inicia una nueva semana. David estaba diciendo, en el sexto paso, el lugar donde era hecho ese sacrificio, estaba diciendo, no puede haber algo completado sin el perdón, sin el poder de Dios. Nada puede ser hecho, excepto por la sangre de Jesús que está cayendo por el propiciatorio. Y nosotros podemos tener una relación correcta con Dios. No es solamente que soy bueno y estoy llevando a Dios en esta carreta y estoy yendo a suficientes cosas y estoy marcando cuadros en un formato, sino es alguien que no ha hecho nada equivocado, pero que estaba dispuesto a pagar por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser completos y sanos. Entonces podemos dar ese séptimo paso. Entonces podemos estar bien con Dios. Podemos tener esta paz en nuestro interior que cada uno de nosotros está buscando, que cada uno de nosotros desea y que todos necesitamos. Y que cuando tomamos este sexto paso y luego este sacrificio es hecho y luego tomamos este séptimo paso, entonces solamente ahí, la música empieza a tocar otra vez y David empezó a danzar. Pero mientras él estaba danzando, él se dio cuenta que había un problema. Él llevaba estas ropas reales, y esto no podía ser, porque él se dio cuenta mientras él estaba ahí viendo lo que estaba ocurriendo, mientras esta sangre estaba bajando en el camino a Jerusalén, él vio que el rey estaba pasando, y él se dio cuenta que él no era ese rey. Sí, David era un rey con una R minúscula, pero el Rey de Reyes estaba pasando ahí, el que fue nuestro Cordero Pascual, que estaba marcando ahí en nuestros tintales en la puerta, la sangre que cayó sobre el propiciatorio, estaba señalando a Jesús, y él se dio cuenta en ese momento que el Rey estaba pasando. Y cuando te das cuenta que tus pecados han sido pagados, que tú has sido perdonado, no por nada que tú has podido hacer, sino por que alguien lo ha hecho por ti, que Él se ha puesto como un sustituto por ti, todo lo que tú puedes hacer es danzar, es el bailar, es dejar que ese gozo te lleve. Todo lo que puedes hacer es que este
música inunda tu alma y tú estás libre y feliz y no estás preocupado por lo que los demás piensan acerca de ti, si estoy haciendo lo correcto. David empezó a danzar y lo que vimos la semana pasada, todo lo hizo por la gloria de Dios. No solamente él estaba danzando, sino él danzaba con todas sus fuerzas y estaba saltando y estaba lleno de gozo porque él sabía que el rey estaba pasando por ahí y era parte de ese desfile, esa parte de la historia. Él estaba ayudando a traer a la presencia de Dios al centro de la nación para que más gente lo pudiera experimentar, más gente pudiera saber qué gran gozo hay cuando tienes una relación correcta con Dios a través de Jesucristo. Así que, ¿qué tal de Mical? Mientras estás leyendo ahí, yo no sé, pero entiendo lo que estás diciendo. Está bien, David es una persona muy apasionada, pero ¿qué vamos a hacer con esta nota? Y mientras David estaba danzando y él estaba pasando, entonces su esposa, Mical, que estaba viéndolo desde una ventana y que dice que lo despreció cuando él vio que lo estaba danzando, cuando solamente tenía un efod de lino. Y déjame ayudarte. No es que está en su ropa interior, sino que David está danzando. No, ella tenía no, era esta ropa que mostraba su poder, su majestad. Y luego bajo eso estaba esta túnica. En nuestra cultura, David se quitó el smoking y luego se puso una playera y unos pantalones de mezclilla. No estaba usando la túnica de muchos colores. Él simplemente tiene su ropa de trabajo. Él era como los demás. Era una persona común. A lo mejor yo soy el rey, tengo el título de soberano en esta nación, pero estoy bajo la autoridad de este rey y estoy sirviendo para complacerlo. Entonces David se está poniendo en un lugar, se está vistiendo como un siervo, porque él se da cuenta que delante de Dios, cualquiera de nosotros, lo que hemos sido llamados a hacer. Y al final del día, cada persona, sin importar su clase social, él les dio este regalo, esta comida y llevaba una torta de pasas. Y es como cuando estamos en el avión que nos pasan estas cajas con una botana. Ah, sí, estás muy emocionado porque te dan esto. Pero tienes que entender, todo esto que se está dando, que se les está dando, eran alimentos de lujo. Dice, yo como el rey estoy vestido como un siervo, porque yo soy uno más de los hijos de las hijas de esta nación, pero esto hace que nos humillemos ante el poder de Dios, pero Él nos va a exaltar, y sin importar el trabajo que tengamos, no importa cuánto dinero tengamos en nuestra cuenta o qué son nuestra posición social, tenemos la misma relación con Él y somos hijos e hijas del Rey de Reyes, y vamos a comer como si fuéramos parte de la realeza. Somos un sacerdocio real. Y cuando nosotros nos ponemos esta toalla en nuestra cintura y luego nosotros somos exaltados para ser hijos e hijas del Rey de Reyes, nosotros vamos a poder comer estas pasas. Y no los emocioné tanto como yo quería, pero cada cosa que es mencionada aquí, Mical la despreciaba, lo odiaba. Y cuando el rey regresó después de bendecir a todo el mundo, de bendecir a toda la nación, y luego entró a esta nube oscura que estaba dentro de su propio hogar. Y quiero detenerme y decir, Dios no solamente ve lo que hacemos en el exterior, sino lo que hacemos en el interior. Voy a hacer cosas grandes por Dios, pero ¿qué tal cuando regresa a tu casa? Pero estás matando a todas las hormigas y estás dejando que entren todos los mosquitos. Y Dios no te está viendo solamente lo que haces en los negocios, en el ministerio, en tu forma filantrópica, sino cómo tratas a tu hermano, a tu esposa, a tu madre. Y cuando llegues a casa, tienes ese problema. ¿Qué tan
te voy a despreciar. ¿Por qué estabas vestido así? Bueno, si tú no entiendes el significado, tienes que ver el título que se le ha dado. Y 3 veces en el pasaje se menciona que ella es la hija de Saúl, no la esposa de David. Y hay una razón, porque esta es la manera en que ella lo está viendo. Ella no está viendo esto a través de ella, no se ve como la esposa de David. Ella se ve a sí misma, su identidad, y hablamos de esto la semana pasada, es la hija de Saúl. Y Saúl nunca hubiera hecho lo que David estaba haciendo. Saúl se preocupaba tanto por la apariencia, lo exterior, lo que era visible. Esto era lo importante, el ser exaltado. Pero ella rápidamente adoptó estas formas y ella no le gustó esto porque ella era básicamente una versión mejorada de Usa. Y vemos esto, su lineaje, y vemos ese siguiente tema. Este tema está siendo visto de diferentes ángulos. Entonces vemos que la muerte que llegó a la vida de Usa, y ahora vemos lo mismo que aparece en la vida de Mical. Ella no quería ser algo sangriento. Ella no le importaba que fuerza, sí, Dios puede venir, pero sería mucho mejor si Dios hubiera permanecido en esa carreta y David hubiera solamente caminado enfrente de ella. Sí, pero ella está, a mí no me importa un poco de Dios en la Navidad, en la Pascua, pero no vamos a hacerlo demasiado. Si es una religión que tú puedes controlar, no tiene poder para salvar tu alma. Si Dios no solamente viene para afectar tu horario, sino que va a poner tu vida completamente de cabeza para invadir cada parte de tu cuerpo, cada poro, cada centímetro cuadrado de tu vida, así como David fue llevado por la música aquel que ama tu alma, y él está listo para danzar, para saltar, está hacerlo con todas sus fuerzas. Así que Mical quería mantener a Dios en una carreta. ¿Y qué es dónde vemos la muerte? Ahí, en Usa la vemos inmediatamente, pero a Mical la vemos hasta el final de su vida, porque ella no tuvo hijos el resto de su vida. Sí, tú no puedes multiplicarlo si no puedes danzar, no puedes repartirlo. Ese efecto de la multiplicación no va a ocurrir. Donde ella pudiera estar involucrada en este lineaje, Dios escogió a Betsabé, y había un pecado, había algo que fue hecho en lo oculto, pero ella fue perdonada. Donde hubo un arrepentimiento, donde hubo un agradecimiento por Dios, Él limpia nuestros pecados, y cuando han sido tan rojos, los hace blancos como la nieve. Entonces no estamos buscando por la perfección real de Mical o lo bonito en el exterior de Usa, pero nuestro interior está completamente vacío, está lleno de orgullo, y está buscando por ese espíritu quebrantado que quiere obedecerlo, aunque fuera una manera imperfecta, pero Él puede traer esto. Y esto quiero que entiendan esto, y hay un par de verdades que quiero que vean mientras seguimos en este pasaje, y es algo que continuamente estamos recibiendo. Y lo primero es que no dejes que el fracaso te detenga. Bueno, vamos a continuar, vamos a traer el arca, y nunca lo han empezado a hacer, y Dios mata a alguien, y ahora Dios está enojado y yo estoy enojado. Se requirió un poco de tiempo, pero ¿sabes qué? Dijo, voy a intentarlo otra vez. Y no vamos a hacerlo bien la primera vez en nuestro matrimonio, no siempre lo vamos a hacer bien en nuestra relación con Dios, o compartiendo nuestra fe, o en nuestros negocios. Siempre va a haber errores que vamos a cometer, vamos a ver fracasos, pero debemos seguir intentándolo. Y David, veo tanto poder en David cuando lo intenta de nuevo, y ahora él está armado con la sangre de Dios. Una de mis historias favoritas, una de las muchas historias que tengo en este libro, es la creación de este spray de WD-40, y que simplemente cuando algo está rechinando, algo está oxidado, tenemos esta historia. Es de WD-40, es que el 40 viene
del 40º intento en este químico que estaba tratando de encontrar la fórmula correcta de un anticorrosivo que pudiera remover el agua. Y WD es que remueve agua. Y 39 veces se equivocó. Estaba tratando de hacer esta fórmula correcta y no funcionaba. Durante 39 veces no funcionó. Pero lo importante es que él creía que lo puede hacer. Y déjame animarte, a lo mejor va a llevarte 40 intentos, pero sigue intentándolo. Sigue intentándolo. No dejes que el fracaso te detenga. Y si les pudiera darle a cada uno de ustedes una botella de WD-40 para recordarles que deben seguir intentándolo cuando están en esa relación no se trata de la perfección de ustedes, sino de la perfección de Dios, y que ustedes lo sigan intentando. Segundo, ustedes nunca serán tan vulnerables cuando tengan la victoria. David, quiero hacer esto, que él quería hacer esto a través de la religiosidad. David trae el arca con éxito, todos reciben sus pasas, y cuando él llega a su casa, ¡bam!, le dan ese golpe en el estómago. Charles Spurgeon dice, los piratas siempre están buscando por los barcos que están cargados, aquellos que están cargados. Entonces ahora vamos a robarlo. No van a tratar de robar un barco que está vacío. Los piratas siempre tratan de robar los barcos cargados. Y el enemigo siempre va a ir detrás de ti cuando tú has recibido algo. Y después de que han pasado estos 40 días y después de que estás hablando con alguien, que estoy conectando con Dios, siento que estoy yendo en victoria, mis oraciones están siendo contestadas, entonces es cuando tienes que estar en guardia. El enemigo va a venir a atacarte. Era gran oportunidad para David que se desanimara por completo viendo a Mical aventándole estas cosas, pero dice, no, yo me humillaré aún más. Voy a continuar. Tú tienes que detenerme de mostrar mi pasión, entonces voy a hacerlo aún más. Estoy viendo el ataque del enemigo, y entonces él va a tratar de apagar este fuego que tienes dentro de ti. Y esto no lo tomes como una señal de que estás haciendo algo mal, sino como evidencia de que estás haciendo algo bien. Y lo último es que lo que ves es lo que recibes. Lo que ves es lo que recibes. Y todos lo vieron. Todos vieron a la misma caja. David, Usa y Miquel. Pero todos vieron cosas diferentes. Mical vio a un rey humillándose a sí mismo. Debería haber mantenido esos trajes reales. Que no se viera como un tonto delante de la gente. Y David se vio un rey con una R minúscula, y que un rey estaba pasando. Y él, con reverencia, se humilló. Vio a el rey pasando con una R mayúscula. Emerson dice, hoy es un rey enmascarado. No nos dejemos engañar. Desenmascaremos al rey mientras pasa a un lado. Lo que ves es lo que recibes. Cuando ves a tus hijos, cuando ves a tu auto, a tu trabajo, cuando ves a tu vida, tú puedes escoger de ver lo normal, lo promedio, lo ordinario, las cosas por las que no estás agradecido, qué cosas podías cambiar, o puedes escoger las cosas que ves en medio. Este es solamente un rey enmascarado. Veo al rey, él tiene un plan, veo que él está tramando algo. Puedes escoger encima de lo que estoy encarando. Algo grande está por venir, Si pudiera viajar en una máquina del tiempo y ver hace 13 años cuando estuvimos aquí, la primera reunión de Vida Fresca, 14 personas. Era una simple semilla. Yo nunca hubiera pensado que Dios pudiera hacer todo lo que Él está haciendo alrededor del mundo. Miles y millones de dólares han sido gastados, pero hay tanta gente que los está viendo aquí en Estados Unidos y alrededor del mundo. Hay tantos lugares como casas de vacaciones donde la gente está enlazada y que la gente puede ser perdonada, que puede ser sanada. Tú nunca hubieras pensado yo nunca lo había pensado que esto pudiera salir después de esta primera reunión. Solamente fue una semilla.
era un rey enmascarado. Vamos a vivir nuestras vidas de fe, vamos a vivir nuestras vidas creyendo, vamos a caminar siempre emocionados, siempre estando, no seas engañado, que es el rey está enmascarado. Háblale a ese rey que está en tu interior, háblale a la reina que está dentro de tu hija, que Dios está tramando algo, que Él no se ha olvidado de ti, que Él no te ha abandonado, que Él simplemente está escondido, que Él ha visto algo y di algo, ve lo que estás viendo, lo que tú ves es lo que tú recibes. Entonces, da 6 pasos y luego confía en Él. Vamos a ver las cosas completas en el nombre de Jesús. Y Padre, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas a través de estas semanas. Pido por una bendición especial, cada uno, que es especialmente por los que escogen creer. Queremos ver al Rey, aunque por lo general estás escondido. Y si eres tú a quien estoy describiendo, yo quiero creer en esto. En medio de la simplicidad de mi departamento, de mi dormitorio, de mi cuarto, de esta vida que en medio de mi matrimonio, en medio de esta dificultad médica, quiero verte a ti, quiero desenmascarar al Rey. Puedes levantar tu mano y decir: Dios, quiero verte, abre mis ojos, gracias por tu bendición, así como este aceite descendiendo sobre nuestras cejas, un símbolo de tu espíritu, susurrándonos: te amo, tengo planes para ti. Quiero animarte que Dios no ha mandado al evangelio en carretas, sino si este evangelio debe ser cargado en los hombros. Y nosotros se nos ha dado la tarea de llevar el nombre de Jesús en nuestro equipo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario. Y Dios nos ha dado la fortaleza para llevarlo con bien, para que más gente lo pueda conocer. Ahora pueden bajar sus manos. Y yo creo que está siendo bendecido y fortalecido por Dios para llevar su nombre esta semana. Ha sido enviado. Y si estás viendo este mensaje y si nunca has confiado en Jesús, hoy es el día. En donde quiera que estás, hay un vacío en nuestros corazones que no puede ser llenado con sexo, con dinero, con fama, con viajes, con tu estatus, sino con una relación con Jesús, cuya sangre fue derramada en esa cruz y que pagó por nuestro recibo. Y si tú le pides, Él te puede perdonar y hacerte nuevo. Él te va a enseñar una nueva forma de ser humana, de ser sano en tu interior, y puede hacer todo aquello a lo que Él te ha llamado en el exterior. Es donde esta música empieza. Y si tú sientes que Él te está hablando a ti, he ido a la iglesia, soy una persona religiosa, he llevado a Dios en una carreta, pero ahora quiero nacer de nuevo. No quiero estar muerto más, quiero estar vivo en el interior, quiero estar vivo en el exterior. Si eres tú a quien estoy describiendo, levanta tus manos. Haz esta oración conmigo y di: querido Dios, estoy quebrantado, hazme nuevo. Te veo. Perdóname. Ayúdame a danzar con todas mis fuerzas. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Amén. Dios te bendiga a cada uno de ustedes.